donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él iba a estar en medio de ellos. ¿Amén? Y aquí habemos más de 3, más de 2. Pero hay una condición, dice, congregados en mi nombre. No es una reunión social, ¿verdad? Amén. Hemos venido a que el culto nos agrade a nosotros. No hemos venido a que el culto cause alguna satisfacción personal en nosotros, a que la música nos agrade, a que nuestros oídos oigan lo que querramos escuchar. Hemos venido a prestarle culto, a rendir culto al Señor. Hemos venido a centrarnos en su persona. Es en torno a Él que todo esto realizamos. ¿Sabes? La adoración, cada oración, nuestras ofrendas, la predicación fiel de su palabra, está toda centrada en la persona de Cristo. Amén. Y ese es el culto consciente que nosotros rendimos al Señor. Amén. Culto racional. Amén. Amén. Así que doy gracias al Señor porque a pesar de que esta mañana fue bastante helada, ¿verdad? Hay lluvia, porque es bueno, ¿amén? Para nuestra ciudad es bueno que llueva. El Señor nos bendice con la lluvia. Así que a pesar de eso, doy gracias al Señor que usted y yo podamos estar aquí. ¿Amén? Yes. Porque no hay mejor lugar donde podamos estar sino en comunión con el Señor. ¿Amén? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, que le parece en la segunda epístola de Timoteo, Pablo a Timoteo. Segunda epístola, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Vamos a esperarlo, hermanos. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. ¿Se lo tienen? Amén. Vamos a leer, dice así: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo o te aconsejo, dice la Reina Valera, ¿verdad?, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora, en esta mañana, Dios, te pedimos, Señor, una gracia especial, Dios amado, sí, Señor, para poder, Señor amado, poner tu palabra, Dios amado, tanto en mi persona como en cada oyente en esta mañana, Dios, podamos, Señor amado, desnudar, Dios amado, este pasaje, Dios amado, Padre Santo, que traiga edificación, Señor amado, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y si tú tienes una palabra especial para alguien en esta mañana, Dios amado, a través de este mensaje, Dios amado, pueda ir, Padre Santo, Señor, confortando los corazones, Señor amado, y trayendo, Dios amado, tu propósito a cada corazón, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, este sermón, esta mañana, la he titulado de la siguiente manera: Viviendo una vida carismática. Aleluya. Aleluya. Debo confesar que estaba intrigado por conocer los rostros cuando nombrara el título de mi mensaje. ¿Ven? Viviendo una vida carismática. Antes que nada, quisiera comentar algo. El día de ayer estábamos en una clase de gramática español que sirve bastante para poder apoyar la exégesis de la palabra del Señor. Y el pastor nos confesaba acerca de algunos paradigmas que existen en otros círculos, donde prácticamente hablar de la elección, de la predestinación o de la soberanía de Dios es casi algo satánico, es casi algo satanizado, ¿verdad? Y vemos esos prejuicios desde ese lado de la vereda. Y nosotros muchas veces desde este mismo lado de la vereda pasa algo muy similar cuando hablamos de carisma. Así es. Cuando hablamos de algo carismático, cuando hablamos de carismático, carismática, lo primero que se nos viene a la mente es satanizar el prejuicio que tenemos con respecto a ciertas palabras. ¿Saben? Posiblemente lo primero que se nos venga a la mente cuando escuchamos o mencionamos la palabra carismático o carismática
sea la realidad, ¿verdad?, de muchas iglesias de corriente más bien neopentecostales, buscando nuevas experiencias o abusando en algunos casos de los dones sobrenaturales que el Espíritu Santo ha otorgado a la iglesia. Pero no obstante, yo quiero aclarar que no es la intención de este sermón argumentar contra tales prácticas, ni mucho menos utilizar el púlpito para hablar de otra cosa que no sea desnudar el corazón de este pasaje bíblico, amén, que hemos leído, y exponerlo fielmente delante de la iglesia. Y es que también en las iglesias bíblicas o reformadas, creo que impera igual una necesidad grande de profundizar en este don maravilloso de Dios, en el carisma que no es otra cosa que algo venido divinamente, de manera sana, claro, y bíblica, que colabore en la reconstrucción de la espiritualidad de la iglesia de este siglo. Tampoco es mi intención hacer una apología ni del cesacionismo ni del continuismo, porque no creo yo que esa sea la intención del pasaje que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Entonces, lo primero que quiero hablar es que cuando revisamos el diccionario común y corriente, ¿verdad?, para descubrir, cristianamente hablando, la idea de carisma, nos encontramos con la imagen de una gracia especial o de un don concedido por Dios a algunos hombres en beneficio de la comunidad. Una gracia especial que Dios le ha concedido a ciertas personas en beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahora, inquiriendo un poquito más en el texto mismo que acabamos de leer, al cual yo le invito a leer nuevamente, denme un segundito, que dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, desde mis antepasados, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando profundizamos en este texto, hermanos, para poder acercarnos con mayor profundidad a este texto, yo quisiera presentar una situación delante de nosotros en esta mañana y hacernos una pregunta a la iglesia, de manera que logremos acercarnos al pasaje un poco más. Si a alguno de nosotros Dios le concediera la oportunidad de despedirse de un ser querido en la vejez, de despedirse de un familiar, de despedirse de algún ser querido, si Dios le concediera esa oportunidad antes de partir a la presencia de Dios, ¿cuál sería nuestra mayor preocupación para transmitir? ¿Cuál quisiéramos que fueran nuestras últimas palabras que nuestros seres queridos quisieran escuchar? ¿Cuál sería el legado que quisiéramos que ellos continuaran? ¿Por qué hago estas preguntas, hermanos? Y a lo mejor nos planteamos en esta posición. Porque el apóstol Pablo, yo estoy seguro que este tipo de preguntas seguramente se apoderaban de la mente del apóstol Pablo al escribir esta carta a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. Ya que, como bien sabemos, después de que el apóstol Pablo había sido liberado de su primer encarcelamiento en Roma por un corto periodo de tiempo, nuevamente Pablo, al escribir esta carta a su hijo espiritual, se encontraba encarcelado nuevamente en Roma, mientras escribe esta epístola. Pero esta vez, a diferencia de la primera vez que fue prisionero, la esperanza de ser liberado ya había acabado. Y como lo demuestra el capítulo 4, que lo invito a buscar, del mismo pasaje de Timoteo 4, versículos 6 y 7, donde leemos lo siguiente, dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Qué profundas palabras encontramos en estos versículos, ¿verdad? Así es. Qué profundas palabras. Por eso esta epístola no es cualquier epístola. Es la epístola en donde Pablo está entregado al designio de Dios,
Él sabía que su momento ya había llegado, la hora de su muerte, de su partida. Hablo de muerte sabiendo que la muerte de un hijo de Dios no es una muerte, sino que duermen esperando la resurrección de Cristo. Pero hablo de que él había entendido el momento de que su partida estaba cercana. Por eso las palabras del apóstol Pablo suenan fuertes. No son cualquier palabra que le está diciendo a Timoteo: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Entonces nos preguntamos, ¿qué podría motivar a Pablo en estas circunstancias, sino sus palabras, las últimas, por lo tanto más significativas, para entregar? El apóstol Pablo estaba entregando sus últimas palabras. No creo que lo estuviera haciendo con liviandad. Él estaba profundamente conmovido, él estaba profundamente decidido a entregar algo profundo, el último mensaje quizás que su hijo Timoteo, su hijo en la fe, escucharía. Ahora, como vemos, el nombre de esta epístola, Timoteo, se trata de él, a quién va dirigida. Y aquel joven a quien va dirigida esta carta no era quizás muy distinto a alguno de nosotros, para nada, hermanos. Él tenía sin duda una fe sincera que heredó de su abuela y de su madre, como dice ahí el pasaje. Hay en ti una fe sincera, la que hubo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es una fe que heredó, una fe ferviente, como lo demuestran las palabras de Pablo. Timoteo tenía un amor verdadero por el Señor, hermanos. Timoteo tenía un amor verdadero por Dios, con un ardiente deseo de querer servir a Dios, como muchos de nosotros quizás en este lugar. Pero había una realidad que estaba sobre él, y era un joven que estaba lleno de incertidumbres, era un joven lleno de temores, viendo de manera vivaz, vívida, sus limitaciones antes que la gracia de Dios en él. Era más consciente de sus incapacidades, de aquello que Dios le había otorgado. Es por eso que estas palabras cobraban fuerza en el último momento de Pablo hacia Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te dejes aminorar por los temores, amén, por los miedos. Así es. Como digo, este joven estaba lleno de incertidumbres, de temores, viendo de manera vívida sus limitaciones antes que la gracia de Dios en él. Quizás una realidad no muy diferente a algunos de nosotros, ¿verdad? Como somos conscientes, cómo el sistema, cómo el mundo nos hace cada día conscientes de nuestras incapacidades antes que la gracia de Dios. Luchamos con eso, luchamos con nuestras limitaciones. Luchamos de tal forma que son tan aceptables las palabras de un motivador como de la de cualquier predicador. La gente anda buscando gente que lo motive. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, amén, la cual debe ser suficiente motivación para nuestros corazones temblorosos. Amén. Tan solo pensemos un instante en el sentir de aquel joven que ve cómo la creciente persecución hacia el cristianismo de aquel entonces estaba arrasando con muchos de sus hermanos en la fe. Muchos de sus hermanos a quien él mismo conocía estaban presos. Imaginémonos esa realidad, hermanos, aquí mismo, si muchos de nuestros hermanos no pudieran estar en este lugar porque están presos por causa del Evangelio. Qué realidad diferente, ¿verdad? Y entre los cuales estaba su mentor, su padre espiritual, entre los cuales estaba su maestro, el apóstol Pablo, quien escribe estas palabras, y el cual ya estaba entregándose al designio de Dios, entendiendo que su momento ya estaba llegando. Por otro lado, este joven Timoteo había sentido el rigor de lo que significa pastorear la iglesia del Señor. No es una labor sencilla, no es una labor fácil, es una labor realmente difícil. Y que aquel joven, junto con esas circunstancias, estas situaciones habían hecho que su corazón empezara a tambalear, que su vida, que su corazón, que todo ese potencial, ese amor sincero por servir al Señor, esa fe sincera que heredó de sus antepasados, hicieran que su corazón se aminorara, que su corazón se llenara de incertidumbres.
Hermanos, era una realidad bastante difícil. Qué situación tan dura, casi impensable respecto a la persecución para los conflictos que vivimos nosotros en la iglesia occidental moderna, ¿verdad? Pero esto es importante entenderlo para marcar el sendero por el cual debemos andar cuando leemos estas palabras. Son estas las circunstancias, hermanos. Esta es la circunstancia, este es el contexto, las que motivan al apóstol Pablo a escribir estas palabras. Su preocupación constante porque la palabra de Dios siguiese siendo predicada con valentía, produjeron estas palabras en el corazón de Pablo hacia el joven Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Un alicaído corazón, pero con un genuino llamado de Dios a servir, tenían la necesidad de escuchar este glorioso consejo, hermano. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A menudo nos acercamos y hemos escuchado quizás cuantos sermones respecto a este versículo, ¿verdad? Que es muy utilizado en algunos círculos cristianos. A menudo nos acercamos a este pasaje sin lograr descifrar exactamente qué es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando decía: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra original para don que se usa en este versículo es charisma. En el griego, carisma, ¿de dónde viene la palabra castellana carisma? Oh, esa persona tiene carisma, ¿verdad? De ahí proviene esa palabra, don. Aviva el carisma, aviva el don de Dios que está en ti, que puede traducirse como un favor de Dios, ¿verdad? Pero un beneficio divino, hermanos, un beneficio divino que llega a nosotros, a cada uno de nosotros, de manera gratuita, que no puede ser ganado, no puede ser ganado, no puede ser buscado, no puede ser adquirido, no puede ser comprado, hermanos. Solo puede ser recibido mediante la gracia de Dios. Amén. En el momento de tu conversión, en el momento del nuevo nacimiento o en el proceso de crecimiento de tu vida espiritual, el Señor dota a cada uno de sus hijos de carisma. Dota a cada uno de sus hijos de un don especial. En un sentido más aplicable al contexto de este pasaje, podemos decir que el don de Dios son aquellas facultades que Cristo ha dotado a cada uno de sus hijos en particular, a través de su Espíritu Santo para el servicio en la obra de Dios. Ese es el don que habla aquí el apóstol Pablo. De modo que cualquier acto de servicio en amor a la iglesia, a la obra de Dios, al cuerpo de Cristo, cualquier acto que yo realice en amor, cualquier habilidad que yo ponga a disposición de la obra de Dios en amor, eso es carisma. Y eso es lo que estaba menguando en el corazón del joven Timoteo. Por eso, aquí las palabras del apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Un don espiritual, hermano, es una habilidad que Dios ha dotado sobrenaturalmente y que concede por su gracia a cada creyente, hermano, sin excepción. Dios ha entregado a cada uno distintas facultades para que edifique el cuerpo de Cristo. Así es. Y por medio del cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Dios. La mañana decía el pastor Alejandro, mientras estábamos en el discipulado, que no somos sino la iglesia, las manos, los pies, la boca de Dios. Somos nosotros, hermanos, somos las personas, a través de seres humanos nacidos de nuevo, que Dios ministra y Dios edifica su iglesia. Amén, así es. Ahora, volviendo al contexto, es que no me puedo imaginar las palabras de Pablo de otra forma, sino suplicando al joven Timoteo, casi con desesperación, hermanos, persuadiéndolo de no dejarse aminorar por las circunstancias, que el temor, a lo mejor no muy distinto a nuestros temores, que la timidez, a lo mejor no muy distinta a nuestra timidez, el miedo, a lo mejor no muy distinto a nuestros temores, no fuera mayor que su confianza en aquel que lo había capacitado para cumplir la obra de Dios. Amén, así es. Luchamos cada día con aquellas realidades, ¿verdad? El temor, la inseguridad, la timidez. Es que no sé si predicarle a esta persona, ¿verdad? Es que no sé cómo hablarle. Son realidades. ¿Y qué me van a decir los demás? De ahí sus palabras, hermanos.
De ahí sus palabras: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y leemos el versículo que prosigue a esta frase, y vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ese poder que viene producido por el Espíritu Santo, quien capacita a cada uno. Amén. Sin duda que en el camino habrán errores, sin duda que en el camino habrán tropiezos, pero es el Espíritu Santo que había puesto dones y capacidades en el joven Timoteo, el mismo Espíritu Santo que capacita a la iglesia de hoy. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amados hermanos, todos y cada uno de nosotros, sin excepción, hemos sido facultados y equipados por el mismo Señor de manera soberana para servir en su obra. De manera que todo verdadero cristiano tiene la necesidad de servir en la iglesia local donde Dios le ha puesto. Amén. Todo verdadero cristiano tiene ese fuego que está quemando en su interior. Quizás puede que no esté ardiendo a fuego vivo, como era el caso del joven Timoteo, pero ese fuego estaba ahí, porque ese fuego lo había puesto el Señor. Así es. Sin duda que la realidad de la iglesia occidental de hoy no es la realidad de la iglesia perseguida del primer siglo. Pero la oposición de este mundo, hermanos, al Evangelio es una realidad que ha existido transversalmente a lo largo del tiempo. Amén. Desde el momento en que Caín mató a su hermano Abel, la persecución al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, ha existido. Y es una realidad que aprisiona los corazones de muchos hermanos para poder servir con amor y valentía en la obra de Dios. Es una realidad. Desde el momento en que Caín mató a su hermano Abel, la persecución al pueblo de Dios, a la iglesia, ha existido. Y es una realidad, hermanos. Y tanto hoy como en los días de Pablo, vemos cumplidas sus palabras cuando en el capítulo 3 le advierte a Timoteo y le dice: en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Es una realidad tanto en aquel tiempo como en nuestro tiempo. Veía ayer las noticias como una turba de jóvenes golpeaba a un manifestante en la protesta de los profesores, ¿verdad? Un manifestante que estaba tratando de detener el vandalismo, y esta misma turba viene y pasa por encima de él y lo golpea hasta más no poder, hermanos. Estamos viviendo tiempos salvajes, estamos viviendo tiempos difíciles. Y al igual que ayer, en el tiempo de Timoteo, hermanos, la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo de hoy, tiene desafíos que afrontar, temores que vencer, Así es. aflicciones que padecer. Mas sería imposible afrontar esta situación y continuar si no creyéramos en las esperanzadoras palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él es el que nos guía, Él es el que nos guarda, Él es el que fortalece nuestros corazones. Es por ello que estas palabras del apóstol Pablo cobran fuerza en nuestros días. Y su consejo, hermanos, sigue sonando tan fuerte en nuestros corazones como en el de Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivemos aquellas capacidades que el Señor soberanamente nos ha dado. Así es. Ahora existen propósitos. El Señor no nos ha dado dones, el Señor no nos ha dado facultades, habilidades, por una razón incierta. Recordemos que nuestro Señor es un Dios soberano. Todo lo hace con un propósito. Amén. ¿Cuál es la finalidad por la cual
Dios nos ha concedido dones a la iglesia de Cristo. Y quisiera contestar esta pregunta leyendo algunos versículos. En Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, el apóstol Pablo dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay diversidad de funciones en el cuerpo de Cristo. A fin, ya es aquí el propósito, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si hay un propósito por el cual usted tiene alguna gracia especial, es para ponerlo a disposición de la obra de Dios. Amén. Es para ponerlo en función, en virtud de la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Primero de Pedro 4:11 dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirva, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo don, toda capacidad que el Señor nos haya otorgado, hermanos, tiene una función especial: servir al cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Dios quiere que su iglesia sea edificada. Y es Él mismo, no solamente se queda en ese querer, porque Dios tanto quiere como puede. Dios quiere que su iglesia sea edificada, y es Él quien la edifica, hermanos. Es Él quien la edifica, a través de cada miembro que pone al servicio los dones que Dios le ha dado, para que en todo Él sea glorificado. Ese es el propósito. Ese es el propósito de los dones. Estas palabras que escuchamos en el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, también evidencian una verdad que es irrefutable: es que Dios es soberano para otorgar gracia a los hombres. Amén. Una de las cosas que evidencian con mayor fuerza la depravación del hombre es su incapacidad de reconocer que toda virtud viene de Dios. Con frecuencia he escuchado a personas decir que todo lo bueno que han logrado ha sido solo por su esfuerzo personal, por sus capacidades sobresalientes en hacer algo específico, o simplemente por haber aprovechado las oportunidades que la vida le da. Pongo entre comillas la vida, porque no es la vida la que da la oportunidad. Eso sin duda que es una blasfemia contra el Dios creador de todo el universo, el cual ha dotado a toda su creación de una gracia común. Así es. Toda la creación goza de una gracia común. Llueve tanto para buenos como para malos, para justos e injustos. Amén. Sale el sol, canta el gallo, tanto para los buenos como para los malos. Así es. Mas no le glorificaron como Dios. Esa es la realidad, una realidad de la depravación. Pero aún más triste es ver la realidad en que muchos cristianos, hermanos, esto es más triste aún, creyendo que la salvación que ellos poseen es el fruto de su prudencia a la hora de elegir a Cristo, llegando incluso a pensar que cada logro en la santidad y capacidad o habilidad que poseen es el fruto de su esfuerzo personal. Así es. Es por ello que es necesario entender, hermanos, que la gracia de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas no está limitada solamente a la elección incondicional que Dios ha hecho para salvación, sino que Él ha derramado una gracia particular para cada uno de sus hijos. Por lo cual dice en Efesios 4:8: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Esa es la gracia que cada hijo de Dios, hermanos, posee para servir a Cristo y a la iglesia. Esa es la gracia, y nadie está ajeno a aquello. Ningún hijo de Dios, nadie que ha nacido de nuevo, está ajeno a esta realidad. Dios ha concedido dones a su iglesia. Esa es la gracia que cada uno de nosotros poseemos para servir a Cristo y para servir a la obra de Dios, donde Cristo es la cabeza. Esa es la gracia que nos capacita para cumplir la labor de Cristo, que Cristo nos ha encomendado. Amén. Si no, no pudiéramos, hermanos. Sería imposible. Si Dios no nos facultara para aquello, sería imposible ir, cumplir el mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Mire qué diferencias. Si miramos aquí a nuestro alrededor, encontramos diferencias tan grandes, hermanos. Encontramos diferencias tan grandes en las capacidades entre cada uno de nosotros. Cada hermano tiene una capacidad diferente que la otra. Cada uno posee algo que lo hace único. Y como Dios a cada uno le ha otorgado una gracia especial para servirle, esa es una demostración asombrosa de la soberanía de Dios, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros hace algo particular. Cada uno de nosotros ha sido dotado de algo especial para servir a Dios. Esa es una demostración de la gracia soberana de Dios y de la manifestación de su multiforme gracia. Mientras algunos enseñan, dice la palabra, en la enseñanza, otros sirven con amor. Algunos quizás exhortan con la exhortación, mientras otros reparten con liberalidad. Hay quien preside con solicitud, ¿verdad? Y quien hace misericordia con alegría. Diferentes funciones, todos en pos de un solo propósito: la edificación del cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Amén. Podemos ver muchos miembros dotados con distintas capacidades para cumplir distintas funciones en un solo cuerpo, pero uno solo es la cabeza, hermanos. Así es. Y una sola la verdad profunda que va delante de todo aquello, y es que hay uno solo dador de toda buena dádiva. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Señor Jesús, a quien le pertenece toda la gloria, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cada creyente tiene un don específico, hermanos, y frecuentemente un conjunto de dones distintos, los cuales no deben usarse para la exaltación de quien lo posee, sino con amor para el beneficio de los hermanos en la fe. Ahora yo quiero poner un peso sobre usted. Y puesto que es Dios, es Cristo el dador de toda buena dádiva, puesto que es Cristo el que ha otorgado facultades y habilidades a la iglesia, es Él también quien demanda diligencia en el uso de las capacidades que nos ha dado. Cada uno de nosotros, hermanos, rendirá cuentas delante de Dios por el servicio que hemos o no brindado al cuerpo de Cristo. Así es. Cuando leemos en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, cuando dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias. No somos poseedores de nada, hermano. Somos administradores que un día rendirán cuenta delante de Dios. Es por ello que en esta mañana yo creo yo, hacernos algunas preguntas para pesar nuestros corazones. ¿Qué estoy haciendo con las capacidades que Dios me ha dado? ¿Estoy administrando de buena manera lo que Dios me ha otorgado por gracia? ¿Estoy poniendo mi vida al servicio del cuerpo de Cristo? El consistorio o presbiterio, como quieran llamarle, de la iglesia local, sabe de mi disposición para servir. ¿Estoy comprometido sinceramente con la obra de Dios? Antes de que contestemos estas preguntas, creo que sin duda es importante hacer un paréntesis, hermanos, en este punto específico, y aclarar acerca de los peligros que existen de dejarnos llevar por un ímpetu de querer actuar y cumplir alguna función dentro de la iglesia sin que siquiera exista una aprobación previa de la congregación. Amén. Fíjese usted que cuando leemos nuevamente el texto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el carisma que Dios le ha dado, el don que Dios le ha dado, ha sido aprobado y ratificado por él a través de la imposición de manos. Así es. ¿Y cuándo sucedió esto? Si nos preguntamos, nos podemos dirigir a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, donde las mismas palabras son repetidas, donde el apóstol Pablo le dice el mismo consejo a Timoteo: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido, y presta atención aquí, por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Amén. Qué interesante, hermanos, es darnos cuenta la importancia de que la iglesia a través del presbiterio ratifique y nos impulse a servir a Dios en diferentes funciones, Aleluya. en determinadas funciones. Amén. De esta forma la iglesia está resguardada del pecado, hermanos. De esta forma la iglesia está resguardada de cualquier impulso nocivo para la congregación. De esta forma la iglesia está resguardada de que el pecado corrompa el cuerpo de Cristo. Amén. Y de que el servicio en la iglesia termine convirtiéndose en un mero activismo religioso. Así es. Hay funciones específicas, hay dones específicos, hay capacidades específicas que la iglesia debe ratificar para poder servir al Señor. Amén.
Pero aún así, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo son claras. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Juan Calvino dijo respecto de esta frase, avivar el fuego del don de Dios: esta exhortación es altamente necesaria para la iglesia, porque generalmente sucede, y puede decirse que es hasta natural, que la excelencia de los dones produce descuido, que también va acompañado de pereza, flojera. Y Satanás trabaja continuamente para extinguir todo lo que es de Dios en nosotros. Así es. Debemos, por lo tanto, dice Juan Calvino, por otro lado, esforzarnos por llevar a la perfección todo lo que es bueno en nosotros y encender lo que es lánguido. Porque la metáfora que Pablo usa aquí se toma de un fuego que estaba débil o que estaba en curso de ser extinguido gradualmente. Quizás, como la realidad de algunos de nuestros corazones, ese fuego puede estarse apagando, hermanos. Amén. Por tanto, si no se añadiría la fuerza y el conocimiento, soplando sobre él y suministrando nuevo combustible. Recordemos, por tanto, que debemos aplicarnos para usar los dones que Dios nos ha dado. Debemos tener entereza, hermanos. Debemos esforzarnos por usar aquello que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Recordemos, por lo tanto, que debemos aplicarnos para usar aquellos dones, no sea que estando ociosos y ocultando aquellos dones acumulen óxido. Recordemos que también debemos aprovecharnos diligentemente de ellos para que no se extingan por nuestra pereza. Amén. Qué sabias palabras las de Juan Calvino, ¿eh? Es por esto que en esta mañana, hermanos, mi intención es que cada uno de nosotros podamos pesar nuestros corazones y preguntarnos qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Así es. Algunos dirán, aún no ha llegado el tiempo, como viene el tiempo de la predicación en Ageo, ¿verdad? Aún no ha llegado mi tiempo, aún no ha llegado el tiempo. Pero la pregunta es hoy, aquí y ahora, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Ya que sin duda daremos cuenta de aquello, hermanos. Ver en nuestro interior si hemos sido presa de la indiferencia para con la obra de Dios, si la pereza nos ha conducido a una vida inservible en las manos de Dios, si en realidad solo estoy dando un mínimo de lo que en realidad podría entregar de mí. Así es. Estoy seguro que en nuestras mentes en este momento algunas de estas preguntas podrían ser contestadas con un rotundo: sí, soy culpable, es verdad, no estoy dando lo que podría dar. Pero en esta mañana, esas palabras llenas de gracia que salían en la letra y puño del apóstol Pablo hacia Timoteo resuenan en nuestros corazones con fuerza y como un consejo sublime de aquel que intercede por nosotros. Amén. Que pueda quedar grabada en nuestros corazones en esta mañana y podamos decir y podamos escuchar esa voz que dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque no ha sido puesto en ti sin propósito, porque no ha sido puesto en ti por mera casualidad del destino. Tenemos un Dios soberano que cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Y quiero dejar esta inquietud en esta mañana para que reflexionemos. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, poder estar aquí en tu casa, Dios amado, escuchar tu palabra, Dios amado, poder analizar nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias, Dios amado, porque tu multiforme gracia, Señor amado, ha dotado a cada uno de nosotros, Señor amado, con distintas capacidades, Señor. Padre Santo, queremos pedir perdón, Señor, si no la hemos puesto al servicio de tu obra, Dios amado. Padre Santo, y en esta mañana, Dios amado, puede esta palabra, Dios amado, penetrar en nuestros corazones, Señor amado, y tomar el consejo, Dios amado, de esa inspiración que tú le diste al apóstol Pablo, que pueda resonar en nuestros corazones, Señor, que podamos avivar el fuego de aquel carisma, de aquel don que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos y bendecimos, Señor. Para ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.